En ese sentido, yo creo que es muy importante tratar de comprender realmente cuál es el modelo que está siendo cuestionado en el país. A primera vista, parecería que el cuestionamiento se centra en superar lo que se ha denominado en Ecuador, tomando el título de un libro publicado en España allá hacia fines de los años 90, la larga noche neoliberal. Se dice que los países de América Latina tienen que hacer esfuerzos o están haciendo esfuerzos para superar todo un manejo económico de inspiración neoliberal, Banco Mundialista, Fondo Monetarista, que marcó una época en la región. Una época que creo yo comienza a cambiar, lo cual no necesariamente quiere decir que estamos ya en el cambio de época. Primero estamos viviendo una época de cambios y vamos a ver si esos cambios van a dar paso a un cambio de época. El neoliberalismo fue una suerte de retorno del liberalismo clásico, del liberalismo económico clásico, vigente en largas épocas en casi todos los países de América Latina, con diversos grados de intensidad y con diversa profundidad en algunos países más que en otros. Todos han estado inspirados por muchos años en la lógica neoliberal y algunos antes en la lógica liberal. Incluso la etapa de sustitución de importaciones para dar paso a la industrialización, una etapa que no llegó a superar totalmente la dependencia de exportaciones de productos primarios. Piensen ustedes, la industrialización en Argentina tenía como un elemento de financiamiento la exportación de carne. La industrialización en Brasil tenía como un elemento fundamental, como un producto clave para su financiamiento, la exportación de café. En Ecuador, muchos años más tarde que en Argentina, Brasil, México, Colombia o Chile, se empezó con la industrialización sin que deje de ser el producto fundamental para esa exportación, para esa industrialización, la exportación de banano. Y así podríamos ver que casi todos los países de la región impulsaron procesos de industrialización sin afectar en esencia la estructura misma de una economía primaria exportadora. Una propuesta para superar el manejo económico neoliberal y el segundo para superar el modelo primario exportador. Yo creo que la mayoría de países de la región están empeñados en superar el manejo económico neoliberal, no necesariamente el modelo económico primario exportador. Ese manejo económico neoliberal, que se consolida luego de la gran crisis de la deuda externa, allá a mediados del año 1982, cuando México entró en moratoria, ese modelo fue abriendo la puerta a una visión centrada en lo que luego se conocería como el consenso de Washington. Había una fórmula mágica que nos decía: a más mercado, menos Estado, el resultado va a ser la resolución de los problemas de la región. Y simultáneamente se decía: hay que olvidarnos de las políticas que trataban de fortalecer el mercado interno e incluso la integración regional, todo lo que tenía con el pensamiento cepalino, inspirado en aquel economista famoso de Argentina, Raúl Prebisch. Para dar paso a una apertura comercial había que volcarse al mercado mundial, había que volver a hacer y a hacer lo que habíamos venido haciendo hasta ahora: ser buenos productores, eficientes productores de bienes primarios, café, cacao, camarón, bananos, petróleo, recursos minerales y otros productos que caracterizan a los países de la región. En ese contexto se dio paso entonces a una mayor apertura comercial, lo que denominamos nosotros el bobo aperturismo, porque fue una apertura sin ningún criterio que permita establecer una política de paulatina apertura para poder irnos preparando a la competencia. Una liberalización masiva de los mercados, menos Estado, mayor apertura que funcione en los mercados, sin que eso necesariamente venga acompañado de un proceso para que funcionen los mercados. Ecuador, por ejemplo, es uno de los dos países de la región que no tiene una ley para favorecer la competencia y combatir los monopolios. Se habla de mercado, pero los grupos poderosos se oponen a que haya una ley que garantice la competencia. En el año 2002, con la intervención de distintas organizaciones, desde la Embajada de los Estados Unidos hasta grupos de izquierda, se elaboró una ley de competencia, que puede haber tenido muchas fallas, no lo dudo, toda ley puede tener fallas y hay que corregirla, pero el presidente de la época, Gustavo Noboa Bejarano, la vetó por presiones de las cámaras de la producción, la Cámara de Comercio de Quito, que debería impulsar el comercio, la competencia, la lucha contra los monopolios, la vetó porque en la práctica ponía en riesgo esos monopolios y hacía funcionar el mercado, lo cual afecta a estructuras oligárquicas. En las relaciones laborales se facilitó la tercerización laboral
lo cual condujo a una precarización de la relación de los trabajadores en sus empresas, para beneficio de algunos empresarios y a la postre para perjuicio no solo de los trabajadores, sino de los mismos empresarios, porque esto se convertiría en un boomerang que llegó a superar toda forma de flexibilización laboral, llevándolo quizás a una posición extrema, pero habría que analizar eso con detenimiento. Y naturalmente las desregulaciones se acompañaron con flexibilizaciones. El consenso de Washington, con sus 10 criterios básicos, fue aplicado en Ecuador como prácticamente todos los países de la región. Todos los países de la región acogimos en los años 80, 90 y a principios de los años 2000 los principios básicos del neoliberalismo o consenso de Washington. ¿Y esto condujo a qué? A un debilitamiento masivo programado del Estado y de las respuestas que debía haber dado el Estado en términos de educación, de salud, de vivienda, de carreteras. Muchas veces se suspendían las inversiones, los gastos sociales, hablemos más de inversiones sociales, para atender las demandas de deuda externa. El presupuesto del Estado, en el caso ecuatoriano, en ocasiones se reflejaba que la prioridad máxima era el servicio de la deuda externa. Más del 50% del gasto del presupuesto era para pagar deuda y se iba reduciendo la inversión social. Todo en función de atraer inversión extranjera y de ser un país que garantiza seguridad jurídica para los capitalistas internacionales, sea en forma de inversionistas o sea en forma de acreedores. Esto condujo a una mayor reprimarización de nuestras economías. Se forzó, se profundizó el modelo primario exportador. Entonces, aquí volvemos a lo que les decía. Hay una propuesta de política económica, social, neoliberal, de avanzar hacia un mayor predominio de las fuerzas del mercado, reduciendo el papel del Estado, las organizaciones sociales, los sindicatos, pero simultáneamente lo que se buscaba era que los países de América Latina, en el caso concreto de Ecuador, se olviden de sus veleidades de industrialización y sean buenos productores y exportadores de recursos primarios, que eso es lo que demandaba el capital transnacional. Y el Ecuador entonces volvió a ser lo que ha sido siempre, un país producto. Nosotros nos integramos en la economía mundial ya hacia finales del siglo XIX, si nos olvidamos de la etapa de la colonia, como país productor y exportador de cacao, el mayor productor y exportador de cacao en el mundo. Entró la crisis del cacao, tuvimos una larga etapa de problemas sociales, económicos y políticos, incluso con 2 guerras civiles muy costosas, estoy pensando desde los años 20 hasta fines de los años 40, y apareció el banano y el Ecuador volvió a ser un país exportador de un recurso primario, el principal productor y exportador de banano en el mundo. Cuando se acabó el banano, asomaría el petróleo y hemos tenido otros productos como el café, el camarón, las flores, pero el Ecuador ha sido, sobre todo como muchos países de la región, un país producto y sigue existiendo en la actualidad, incluso en el gobierno del presidente Correa, que introduce cambios interesantes y que avanza una serie de transformaciones sustantivas, la idea de que vamos a pasar del petróleo que se acaba a explotar recursos minerales, del país petrolero al país minero.